Capítulo 182. Codorniz. Los comerciantes estuvieron encerrados en el patio durante 2 días. Una cosa era estar sin comida ni agua, pero lo más intolerable fue la falta de letrinas y orinales. No pudieron aguantar más y pensaron en trepar por el muro para salir. Resultó que Fei Zhen estaba preparado para ello e hizo que sus hombres montaran guardia en lo alto del muro para rociarles la cara con varios cubos de agua fría, provocando posteriormente un alboroto en el patio. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué sucede contigo? Casi me haces orinar en los pantalones. Fei Zhen había estado sentado hasta que le dolía el trasero. Se levantó y dio varios pasos antes de decir, orinar, De todos modos, son ustedes los que apestarán en ella. No es mi problema. Todos los comerciantes levantaron sus pantalones, con las piernas temblando por la urgencia de sus necesidades. El hombre que tomó la delantera antes se aferró a la rendija de la puerta y dejó a un lado su orgullo para suplicar, mi buen señor, todos los hombres tienen que responder a la llamada de la naturaleza. ¿No estás extorsionando una confesión al hacer esto? Fei Zhen exclamó asombrado y se acercó al costado de la puerta. ¿Qué tonterías estás diciendo? Ni siquiera toqué un solo dedo tuyo. Este hombre apretó las piernas y se dobló por la cintura. Sí. Pero todavía tienes que dejarnos usar la letrina de alguna manera. Fei Zhen dijo con una sonrisa hipócrita, ya les he dejado claro a ustedes. Si quieres salir, claro, pero primero escribe los nombres de los funcionarios que suministraron las mercancías. Los comerciantes no eran nativos de Songbo, y aún tenían que regresar a sus lugares de origen después de realizar sus negocios, así que, ¿cómo estarían dispuestos a ofender a los funcionarios locales? Cuando se negaron a escribir, Fei Zhen siguió manteniendo la puerta cerrada. Sin opciones, solo podían aguantar la vergüenza y bajarse los pantalones para hacer sus necesidades. Al principio estaba bien, pero más tarde se hizo insoportable, ya que el asqueroso hedor de la orina impregnaba el patio. Era tan abrumador que todos se taparon la nariz y, después de 2 días, finalmente cedieron y lo confesaron todo. Orgulloso de su éxito, Fei Zhen entregó la lista de nombres a Zhen Sichuan, que quería esta lista para investigar si había algún escorpión blanco entre estos funcionarios locales. Con el transporte de un lote tan grande de mercancías hacia el este, inevitablemente habrían dejado un rastro detrás. Yan Eru, después de haber sido sometido a la obediencia, estaba ahora sentado con las piernas cruzadas, con aspecto de estar bien educado en el juicio. Esperó, pero al ver que Zhen Sichuan seguía manteniendo su silencio, preguntó, ¿Su señoría, no va a interrogarme? Zhen Sichuan puso la lista ante Yan Eru y dijo, todos los nombres que hay aquí son conocidos tuyos, ¿verdad? Soy un hombre de negocios, y los hombres de negocios como yo no tienen nada que ver con el yamen. Yan Eru inclinó la cabeza y terminó de revisar la lista de nombres. Son solo algunos compañeros de copas. Eso es lo más conveniente para hacer negocios si así lo deseas, pero estableciste un pequeño mercado de comercio mutuo en Duzhou y trajiste a los comerciantes de todo el mundo aquí. Habiendo dormido bien anoche, Zhen Sichuan se sentía tan renovado esta mañana que ni siquiera perdió la paciencia andando por las ramas con Yan Eru. Eso es algo que estás haciendo. Yan Eru parpadeó y dijo, incluso si estoy tramando algo, todos son pequeños trucos empleados en el mundo de los negocios. Su señoría es realmente el que es circunspecto y previsor. Ni siquiera mencionemos a Waizhou, Sizhou y Chazhou, porque me pone los ojos verdes de envidia solo mencionarlos. Ahora que Duzhou está bajo su control, me ganaré la vida bajo tus órdenes. Estoy dispuesto y feliz de ser tu hermano menor. ¿Por qué no lo dejas claro primero antes de hablar de convertirnos en hermanos jurados? Dijo Zhen Sichuan. Estos funcionarios locales malversaron los bienes oficiales y los entregaron a los comerciantes para que los transportaran hasta aquí, donde luego vendieron los bienes a las diversas tribus de Bianza a través de ti y aprovecharon para convertir los bienes en dinero. Realmente eres una persona justa para guiar a un grupo de personas a hacer su fortuna con la riqueza del Estado. Eres muy inteligente. Yan Eru en realidad comenzó a darse cuenta de sus acciones con las manos en la espalda. Así es, ese es exactamente el caso. Es a través del comercio del té que mi clan Yan hizo su fortuna. Tuvimos que gastar montañas de plata en sobornar a los funcionarios locales para encontrar un medio de subsistencia bajo el clan Shi, pero nunca pudimos tener lo suficiente para llenar este pozo sin fondo.
Estas ratas a cargo de las minas locales de cobre y hierro tenían trabajos lucrativos en los que podían llenarse los bolsillos hasta el tope. Solo tenían que extender la mano y podían pescar decenas de miles de pesos. Cualquier otra persona se sentiría tentada por esto, así que decidí que podría unirme a ellos en este trato. Jan-Eru no mostró signos de miedo mientras hablaba sobre este punto. Todos los negocios en los que se había involucrado sucesivamente eran delitos capitales que se castigaban con la ejecución si eran denunciados a las autoridades, pero aún así había seguido adelante con ellos, e incluso se había vuelto bastante avesado en ello. Pero no soy yo quien proporciona a Amuer cobre y hierro. Jan-Eru mostró su diente canino y sonrió a Sensei-chuan. El interrogatorio que su señoría me hace hoy se debe a que ha descubierto que estos son solo pequeños lotes de mercancías que son completamente incapaces de cumplir con los requisitos para equipar a los escorpiones, ¿verdad? Sensei-chuan no respondió. Todas las transacciones que pasan por mis manos están registradas en blanco y negro. Su señoría, después de haber realizado su investigación hasta la fecha, ya debería saber que estoy diciendo la verdad. Cansado de estar sentado con las piernas cruzadas, Jan-Eru se movió un par de veces. Le haré saber que la persona que fue a Songbo al principio para comerciar con granos fue Once Onsuan. Tras la muerte de Once Onsuan, todas las tiendas del clan Once cayeron en manos de Sensei-chuan. La razón por la que ordenó a He Qingling que se quedara en Huexi fue para vigilar de cerca a Once Dan. Entendía las cuentas corrientes del clan Once como la palma de su mano, y era consciente de que Once Onsuan era el que traficaba con granos en Songbo después del 4º año de Xiande, aunque fue revendido directamente al clan Yan en el 5º año de Xiande. Pero a pesar de revisar las cuentas del clan Once, Sensei-chuan no pudo encontrar ningún rastro de comercio de cobre y hierro entre Once Onsuan y las distintas tribus de Bianza. Ya sea antes o después de la derrota de las tropas, Songbo es el único lugar donde se pueden transportar mercancías a Amuer. Jan-Eru dijo, a pesar de que Songbo perdió la capacidad de defenderse después del 4º año de Xiande, Amuer no volvió a hacer ningún movimiento para invadirla. A estas alturas, su señoría ya debería haber caído en cuenta de por qué este era el caso, ¿verdad? Para transportar mercancías. Después del 4º año de Xiande, ni uno solo de los comisionados de la administración provincial enviados a Songbo desde Kudu duró mucho tiempo. Los reemplazos eran frecuentes. Al principio, Sensei-chuan había pensado que se debía a la gravedad del bandidaje, pero al llegar a Songbo, rápidamente se dio cuenta de que ese no era el caso. Al menos, Lei Jingse no había sido tan influyente al comienzo del 4º año de Xiande. Después, pensó en lo minucioso que había sido Ailianji al transferir a Jiang Qinsan a Kudu después de convertirse en gran secretario. Hizo que Jiang Qinsan residiera temporalmente en Kudu mientras esperaba la confirmación de su nombramiento entonces, y lo había hecho todo para poder enviar a Jiang Qinsan a Songbo para cambiar y dar la vuelta a la situación allí. Realmente quiero fraternizar con su señoría. Jan-Eru dijo, vamos, hagamos esto juntos. Eso todavía transportaba granos a Kudu el año pasado. Sensei-chuan no tenía prisa por responder. Miró a Jan-Eru. Tienes dinero y grano. ¿Por qué no te unes a Suesiuswo? Está trabajando en colaboración con un aliado igualmente poderoso en Huexi, Jiang Qinsan. No hay razón para que él te deje hacer lo que quieras. Jan-Eru frenó su sonrisa y dijo, yo también quiero, pero este hombre solo quiere mi cabeza. Sensei-chuan preguntó, ¿Suesiuswo está revisando tus cuentas? No solo las mías, también está revisando las cuentas del clan Shi. Jan-Eru dijo. Este hombre es temible. No tolera la corrupción, en particular, no le importan en absoluto los lazos sentimentales. Jan-Eru era reacio a tratar con personas como Suesiuswo por una razón muy simple, le tenía miedo. En el reinado de Xiande, cuando Suesiuswo aún ejercía de secretario jefe de supervisión en el Ministerio de Ingresos, Jan-Eru había intentado sobornar a Suesiuswo. Sin embargo, resultó inútil. No solo no funcionó, sino que Suesiuswo estuvo a punto de rastrear las tiendas de Jan-Eru en ese momento. La manera en que Jan-Eru formaba sus alianzas era muy simple, y era que todos transgredían juntos, dando a los demás un control sobre sí mismos al mismo tiempo que él tenía control sobre los demás. Sensei-chuan no continuó el hilo de la conversación de Jan-Eru. Al ver esto, Jan-Eru se apresuró a levantar el cuello y dijo, tenemos un trato. Redactemos las reglas y regulaciones,
¿de acuerdo? Nuestras respectivas participaciones en los negocios del mercado de comercio mutuo en Guizhou, Suzhou, Chazhou y Libei en el futuro, junto con los detalles más finos de las operaciones comerciales, están todos abiertos a negociaciones. También puedo entregar granos a Libei. El aspecto comercial es fácil de resolver. Siempre y cuando puedas compensar la ropa de invierno restante para la caballería blindada del Libei antes del 10º mes, Sensei Chuan puso la tapa sobre la taza de té. Zhou tiene que asumir la responsabilidad de suministrar los graneros en Chazhou y Duzhou a comienzos de la primavera del próximo año. ¿Puedes establecerte como rey para el comienzo de la primavera del próximo año? No puedes. En ese caso, mis granos en Zhou todavía están sujetos a requisición por parte de Kudu, y tendré que transportarlos a Qidong como provisiones militares. El ábaco interno en la mente de Yan Eru chasqueaba a gran velocidad mientras hacía sus cálculos. Y Sujin es la comandante en jefe de las 5 comandancias de Qidong, y está justo al otro lado de las orillas de Zhou. No tengo tropas para obstaculizarla. Cuando llegue el momento y ella no reciba las provisiones según lo previsto, vendrá a por mí en primer lugar. No importa si solo soy yo, pero si implica a su señoría, entonces Zhou se verá afectado por una crisis. Sensei Chuan era muy consciente de que Yan Eru tenía sus propios planes en mente, por lo que preguntó, entonces, ¿tu punto es? Los ojos de Yan Eru se iluminaron. ¿Qué te parece esto? Cuando llegue la primavera del año que viene, el suministro a los graneros de Chazhou y Duzhou correrá a cargo de Zhou y Suzhou. Yo me quedo con la parte de León. ¿No es lo suficientemente honorable de mi parte? En cuanto a la parte de las provisiones que se deben a Qidong, personalmente me dirigiré a Baimazhou a través de las rutas fluviales del lado oeste para comprarlas. Allí tengo viejos conocidos, pero el consumo de dinero para sobornar en mi camino a través de los puestos de control es demasiado alto. Tengo que encontrar una manera de compensarlo durante el invierno. ¿Qué tal si su señoría exime de los aranceles a los comerciantes que se han registrado en la casa de empeño del clan Yan y les permite comerciar con lo que han acumulado en el mercado mutuo del Libei? La tribu Guiyan tiene té, con el que puedo hacer una fortuna si lo compro y lo revendo en el puerto de Yonggi. Después de beber su ración de té, Sensei Chuan se levantó y se dispuso a salir sin decir ni una palabra más. Yan Eru lo siguió y dijo, ¿esto tampoco funcionará? Su señoría, es usted un poco tacaño. Incluso si quieres esquilar mi lana, todavía tienes que dejar que me llene la barriga primero. Sensei Chuan salió por la puerta. Dio la casualidad de que Xiao Chille estaba entrando por la puerta de Luna 1. Yan Eru simplemente se tiró al suelo y creó una escena descaradamente. Gritó, no te vayas, Zheng Heye. Eres mi querido hermano. Siempre podemos volver a discutirlo, hombre. Sensei Chuan volvió la cabeza para mirarlo de reojo. Es todo gracias a ti que los bandidos corren desenfrenados en Chazhou, Duzhou, Fanzhou y Denzhou. Desde el 5º año de Xiande, el clan Yan ha ganado una gran fortuna en Zhongbo. Ya te estoy dando el debido respeto al no cerrar las tiendas del clan Yan para siempre. Si alguien en las 2 prefecturas de Chazhou y Duzhou muere de hambre a comienzos de la primavera del próximo año, tendré tu cabeza por ello. Sintiéndose tímido y aprensivo, Yan Eru se acobardó y encogió el cuello como una pequeña codorniz. Mientras yacía en el suelo, vio las botas de Xiao Chille a través de la cortina que Fei Zhen había levantado. De repente tuvo una idea y gritó, «Todavía tengo un tesoro». Xiao Chille golpeó su paraguas en el escalón y dijo, «¿Qué tesoro? Muéstrale también esta revelación a tu segundo joven maestro». Yan Eru rápidamente puso una cara sonriente y dijo con agrado, ¿qué segundo joven maestro? Es el segundo maestro. Al segundo maestro le gustaban las perlas y los jades en Kudu, ¿verdad? Resulta que a principios de otoño adquiría algunas cosas buenas. Como dice el refrán, una espada preciosa debe ser regalada a un héroe. 2. En la misma línea, las gemas preciosas son dignas del segundo maestro. Hace tiempo que quería rendir un tributo de respeto al segundo maestro. Xiao Chille había estado deseando hacer a Sensei Chuan unos cuantos pendientes más, por lo que su interés se despertó al escucharlo. Hizo que Fei Zhen continuara levantando la cortina mientras preguntaba, ¿qué tipo de bienes? Yan Eru sabía que la relación entre Xiao Chille y Sensei Chuan era íntima. Sensei Chuan había dicho mi esposo en el pico Fuxian. No podía convencer a Sensei Chuan,
pero sí podía engatusar a Xiao Chille y hacerlo feliz, así que dijo, cuando salga, haré que mis hombres los entreguen en su residencia para tu diversión. Xiao Chille estaba de muy buen humor. Eres muy sensato. Yaneru asintió con la cabeza como si estuviera machacando ajos. El segundo maestro vino con el señor de la prefectura por asuntos oficiales y ha estado alojado en mi propiedad durante bastantes días, y todavía no he hecho de buen anfitrión y entretenerlos. Eso me hace sentir muy avergonzado. Xiao Chille se paró en las escaleras, y Yaneru se relamió los labios en secreto mientras se maravillaba de lo alto que era este segundo Xiao. Esos hombros eran tan anchos que uno podría simplemente rodar sobre ellos. ¿Cómo llamaste al señor de la prefectura antes?, preguntó Xiao Chille. Yaneru respondió, Zheng. Échalo. El tono de Xiao Chille se volvió abruptamente frío. Deja que aclare su mente en el estanque. Pensar que incluso olvidó quiénes son sus padres y hermanos. Fei Zhen se inclinó para recoger a Yaneru y se dirigió a la salida. ¿Cómo iba a saber Yaneru que Xiao Chille estaba disgustado de nuevo? Sacudió sus piernas y dijo con pánico, lo recuerdo. Segundo maestro, no me eche. El viento era extremadamente frío allá afuera. Yaneru continuó, hay algo que todavía tengo que decirle al segundo maestro. Usted, Fei Zhen, ya lo había sumergido en el agua. 5 días después, Sensei Chuan partió hacia Sizhou, mientras que Tantayo permaneció en Duzhou. Su carta fue entregada justo en este momento a la comandancia Bianjun, donde fue enviada al campamento. Y Sujin salió de la tienda. Al ver a Wei desmontar de su caballo, preguntó, ¿de dónde viene esa carta? Wei presentó la carta y respondió, de Zhongbo, lleva su sello privado. Parece que a Sensei Chuan le va bastante bien en Zhongbo. Y Sujin abrió la carta. Pensar que aún podía permanecer vivo lo suficiente como para enviarme una carta. Aunque Wei no había mirado la carta sin permiso, sabía lo que implicaba su contenido. Mientras Sujin la leía, dijo, no ha pasado ni medio año desde el establecimiento de las tropas de guarnición de Sizhou, sin embargo, pudieron derrotar a la caballería de Bianza en Duzhou. Su capacidad no puede ser subestimada. Tenemos que agradecer a Segundo Xiao por esto. Y Sujin le devolvió la carta a Wei y miró el cielo nublado. Cuanto más tiempo el príncipe de Libei lo mantenga controlado y lo frene, más fervoroso será cuando pise el frente en el futuro. Wei dijo, después del año nuevo, Kudu te instará a que te dirijas al norte para reprimir al rey Yi de Fanzhou. Y Sujin no respondió, silbó hacia los soldados de atrás y agarró su abrigo. Mientras se lo ponía, cambió de tema. ¿Está bien mi padre? Wei siguió a Sujin y respondió. Según sus instrucciones, se ha encargado a 5 hombres que se turnen para atenderlo. Sus concubinas, 3, en la residencia no pueden acercarse. No están contentas con esto y han estado haciendo un escándalo en la residencia de la señora día tras día. Sujin inicialmente había estado a punto de subirse a su caballo, pero se detuvo al escuchar lo que dijo. ¿Tercera Juan no les dio un latigazo? Wei se rascó la cabeza. Ella fue criada como una princesa y no es como el resto de nosotros. Ella habla con suavidad cuando se dirige a las concubinas, es verdaderamente gentil. Entonces tiene buen temperamento. Solo pensar en esas mujeres en el patio de la parte trasera le dio a Sujin un dolor de cabeza. Ella continuó, el viejo sufrió un derrame cerebral y lo tratan como si estuviera a punto de exhalar su último aliento. No han dejado de clamar durante todo el día sobre la división de las propiedades de la familia, incluso insistiendo en ese orinal dorado suyo. Wei dijo, te tienen miedo. Sujin estaba furiosa. ¿No les doy de comer? Wei respondió con torpeza, bueno, has estado vigilando sus cuentas y deduciendo su asignación de colorete. Sujin no tenía nada que decir al respecto, esta era una deuda podrida. Durante los últimos años, Sujin había agotado sus fondos personales para compensar el déficit de los salarios militares y las provisiones de las tropas de guarnición de Qidong. Los 4 campamentos restantes podían depender de sus tropas de guarnición para cultivar las tierras. 4. Para mitigar esta carga, y los graneros fueron abundantes en todos los años que no hubo guerra. Pero la comandancia Bianjun no pudo hacer lo mismo. Luan Bai había vaciado su patrimonio familiar para las tropas de Bianjun,
al igual que Isujin con su dote. Cuando hace medio año se descubrió que las provisiones militares de la comandancia Bianjun estaban podridas, Isujin había pedido dinero prestado a los comerciantes para compensar la diferencia. Inicialmente había ahorrado lo suficiente para pagar la deuda, pero luego, la boda entre Hua Yi tuvo lugar poco después, y para casar a Hua Xianyi en la familia, las finanzas del clan y se habían agotado por completo. La cantidad de dinero que estas concubinas gastaban cada mes era alarmante. Solo la cantidad gastada en coloretes y polvos ascendía a un par de decenas de miles de taels. Al tomar la decisión de deducir esta cantidad, Isujin también podría haber agitado el avispero. Había provocado que las concubinas de su padre se convirtieran en un lío de sollozos en el patio trasero, y todas querían quejarse a Isiyu. Wei sabía de los problemas de Isujin, y habló. ¿Y si lo discutimos con la señora? Su dote. Isujin lanzó una rápida mirada, y Wei, consciente de que había hablado fuera de lugar, inmediatamente se puso de rodillas. Sin mirar de nuevo a Wei, Isujin subió al caballo. Despliega a Xiaomin de nuevo, di que es por orden mía. Si alguien se atreve a ponerse ruda con tercera Hua, dile a Xiaomin que no se ponga en plan ceremonioso con ellas y que las ate y las envíe directamente a mí. Ella no se casó lejos con Qidong para ayudarme a compensar el déficit o para convertirse en el saco de arena de las concubinas de mi padre. Ella tiene el nombre de Isiyu pegado por todas partes, y es la legítima señora de Qidong por la cual atravesé 800 li para darle la bienvenida. Intimidarla a ella es como intimidar a mi viejo, e intimidar a mi viejo equivale a intimidarme a mí. Así que en ese sentido, no te atrevas a tener ningún designio sobre la pequeña doncella, ¿me oyes? Notas. 1. Una abertura en un muro que separa diferentes patios dentro de una residencia o palacio. También se conoce como puerta de luna. 2. Un juego de regalar una espada preciosa a un héroe. Regalar polvo de colorete al sexo más justo, es decir, regalar según el destinatario. 3. Jinyang, que significa tía materna, es también un término para dirigirse a las concubinas del propio padre. 4. Tropas militares, principalmente en las regiones fronterizas, que realizan tareas de guarnición y cultivan para abastecer de grano a las guarniciones fronterizas.